Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis estático no lineal de tipo pushover. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre rótulas de interacción y particularmente la interacción entre axial y momento. Recuerden que anteriormente les había explicado que existen distintos tipos de interacción. Por ejemplo, podría tener interacción entre axial, momento y cortante, o entre momento y cortante, o entre axial y cortante, etcétera. Pero también les decía que para todas las aplicaciones prácticas asociadas a ingeniería civil, la interacción entre axial y momento era suficiente, era lo que únicamente íbamos a considerar. Podemos considerar más cosas, pero todo eso es complicar excesivamente problemas que no son tan complejos que digamos. Entonces, recordando un poco lo que habíamos discutido en la clase anterior, es que habíamos descompuesto esta interacción entre axial y momento en primero la respuesta ante carga axial o la plastificación o cedencia en axial, luego la respuesta en flexión y luego habíamos combinado ambas respuestas para tener la interacción entre axial y momento. A partir de eso habíamos dicho que teníamos muchísimas o prácticamente infinitas combinaciones entre axial y momento que podrían generar la plastificación de nuestra sección. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue establecer una ley de flujo plástico. Y hablamos de eso con bastante relevancia, o sea, bastante detalle, porque es muy importante. Establecimos lo que sería esa ley de flujo plástico y algunos aspectos importantes de ella relacionados a teoría de plasticidad. Por ejemplo, esta ortogonalidad que tenemos entre los incrementos de carga y los incrementos en deformación plástica, ¿no? Que se originan de estos incrementos de carga. Eso fue bastante interesante porque aquí estamos estableciendo una ley de ortogonalidad que surge de la teoría de plasticidad y que vamos a estar utilizando. Y entramos a bastante detalle en la clase anterior, la pueden revisar si no la han revisado. De hecho, es requerido no que hayan visto la clase anterior antes de ver esto. Recapitulando, ¿verdad? Todo lo que habíamos visto, entonces para nosotros poder establecer una metodología de trabajo, porque en la clase hoy lo que queremos hacer es establecer una metodología de trabajo, ¿no? Para implementar esta teoría de plasticidad multiaxial es un esquema que ya podemos trabajar, ¿no? Que es el esquema matricial o la técnica de desplazamiento utilizando matrices de rigidez. Entonces, esa técnica esa metodología o técnica que hemos estado desarrollando incluso antes de este curso, con nuestro curso de análisis estructural, no lo vamos a descartar, no tiene sentido hacerlo. Y realmente pueden recordarnos que en clases anteriores lo que hemos hecho es utilizar esa misma metodología elástica de manera incremental y haciendo algunos ajustes. Hemos podido resolver problemas inelásticos uniaxiales, sí, porque tenemos rótulas que responden únicamente en flexión. Ahora vamos a tener rótulas que responden de manera multiaxial. Por eso si escuchan a alguien que les dice, bueno, yo he hecho un programa de análisis inelástico, entonces lo primero que deben de preguntarle, ¿puede tu programa de análisis inelástico considerar la respuesta multiaxial? No, y si les dice que no, porque que eso, pues realmente no creo que sepa lo que es hacer un programa o un algoritmo de análisis inelástico, porque la respuesta uniaxial es bastante sencilla, pero no es el corazón del análisis inelástico. Eso es una pequeña aplicación, ¿no? Aquí sí se va a entender bastante más lo que es el corazón del análisis inelástico. Por eso esta clase es bastante importante. Ahora, recapitulando, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere una relación constitutiva, o sea, una curva de momento-rotación o en su defecto momento-curvatura, la que ustedes prefieran. Luego pueden convertir la curvatura a rotación, ya han visto eso, no es nada complicado. Necesitan una ley de flujo plástico, una superficie de excedencia, de lo que hemos hablado, que hablamos extensamente en la clase anterior. Y también necesitan para aplicaciones más avanzadas, para ciclos de carga y descarga, básicamente una ley de endurecimiento, ¿no? Porque pueden tener, por ejemplo, endurecimiento cinemático o endurecimiento isotrópico y todo eso va a tomar un papel muy importante o preponderante cuando estén bajo acciones cíclicas. En este caso, como es un análisis monotónico que vamos a estar haciendo estático, no lineal, pues la ley de endurecimiento no es realmente importante, pero podría grabar una clase adicional de eso, ¿no? Que no sea exactamente parte de esta clase para los que estén interesados. Veamos la forma en la que les pueda llegar, pero por ahora nos vamos a quedar en estos dos apartados. ¿Ok? Entonces, como les dije, centrándonos en los dos puntos anteriores, primero tenemos que recordar que la relación constitutiva que vamos a utilizar es por simplicidad elástica y perfectamente plástica. Ok, yo sé que existen otras, ¿no? Y que normalmente ustedes han visto las de AC41 que tienen una pequeña pendiente luego, que sería algo así, ¿no? Como una curva bilineal, no sería elástica, perfectamente plástica, sino que tendría alguna especie de endurecimiento lineal. Ahora, es importante que tengan en consideración o que tengan en mente esto. Entender el caso elástico perfectamente plástico sienta las bases, porque básicamente toda la teoría de plasticidad se deriva
inicialmente con el modelo elástico perfectamente plástico, luego con algunos pequeños ajustes que no son tan complicados y que la verdad es bastante sencillo, se puede tomar en cuenta esa pendiente que se puede considerar luego, pero no es nada complicado. Por simplicidad y para que se entienda el concepto de lo que estamos haciendo, vamos a considerar el caso elástico perfectamente plástico y luego a partir de ahí pueden hacer muchísimas cosas. Si no entienden este, pero únicamente medio entienden el otro, la verdad que no van a entender todo el corazón del problema, todo el núcleo, ¿no?, de este problema. Así que quedémonos con el caso elástico perfectamente plástico por ahora. Además de eso, vamos a necesitar una superficie de excedencia. Para el caso de acero, podemos considerar esta, y esta la saqué del libro Matrix Structural Analysis de Simian, Gallagher y Maguire. Pueden buscarlo. Se llama Matrix Structural Analysis 2 y tiene esos nombres, ¿no? Y ahí presentan esta superficie de excedencia para acero. Ustedes pueden encontrar una para concreto. La verdad que en este caso me estoy centrando en la de acero porque me parece bastante más práctico, pero no hay mucha diferencia considerable. Pueden encontrar en algún paper para concreto. Incluso pueden utilizar la simplificada de ISC, ¿no? Por ejemplo, que a ISC recuerden que son como lineales realmente. O sea, si ustedes van a ISC, les traza una superficie de excedencia que viene algo así, que consta de dos líneas rectas. Y la verdad que, bueno, para propósitos computacionales tiene su pequeño problema, pero es un poco más sencilla de considerar. Así que la pueden considerar si ustedes desean. Esta es más precisa. Hay papers, pueden buscar en libros también. Así que, por ejemplo, el programa Mastando utiliza esa que está acá, ¿no? Esta que acabo de mostrarle. Pero, por ejemplo, programas como ETABS o SAP les pide que ustedes proporcionan una. Si ustedes no la proporcionan, por defecto les va a poner la de ASC 360, ¿no? Que es la bilineal que les acabo de mostrar. Pero bueno, solo para que lo tengan en mente. Luego vamos a estar viendo implementación en programas de computadora como SAP o ITIS. Otro punto importante que deberíamos discutir es el criterio de normalidad para la ley de flujo plástico. Y otra vez estamos entrando en tierra de teoría de plasticidad que es bastante compleja, pero como les digo, es el corazón del análisis inelástico. Así que esta clase me parece muy importante que ustedes la tengan en mente, que consideren todo lo que estoy diciendo acá, que tratemos de entender los conceptos, porque es importante que, así como entienden el comportamiento elástico, como tienen, digamos, una corazonada de cómo una estructura va a comportarse elásticamente, deberían de desarrollar la misma corazonada, quiero decir, para ver cómo esa estructura va a comportarse inelásticamente. Entonces, entender todos estos conceptos les va a ayudar a generar ese entendimiento, ¿no?, de cómo la estructura se comporta aún en el rango inelástico. Eso al menos es lo que me lo ha dado a mí, espero transmitir eso a ustedes. Entonces, este criterio de normalidad para la ley de flujo plástico establece, y es importante, que los incrementos de deformación plástica son proporcionales al gradiente de la función de excedencia o superficie de excedencia. Luego les voy a explicar qué significa esto y qué implicación tiene. Pero de las primeras clases que tenemos podemos recordar lo siguiente, y es que, por ejemplo, tenemos una descomposición de la deformación, o sea que la deformación total va a constar de dos partes, de la deformación elástica y de la deformación plástica. Ok, entonces ahora la deformación plástica es aquella que queda, ¿no?, luego que la estructura se descarga, queda permanentemente. Y a través de este criterio de normalidad para la ley de flujo plástico, sabemos que esa deformación plástica es proporcional al gradiente de la superficie de excedencia. Y esa proporcionalidad, bueno, ese factor lo va a dar este lambda. Lambda, que es una magnitud escalar. ¿Qué es esa magnitud escalar? Bueno, esa magnitud representa la magnitud, valga la redundancia, o el valor de deformación plástica, mientras que el gradiente representa la dirección de esa deformación plástica. ¿Por qué el gradiente? Pues si esa es su pregunta, es muy buena pregunta. Bueno, si recuerdan sus clases de cálculo vectorial o cálculo 3, no sé cómo le llamaban en su país, aquí al menos le llaman cálculo 3, pero yo sé que el nombre técnico es cálculo vectorial. Y recuerdan el concepto de gradiente. El gradiente representa la ruta de cambio más rápida de un set de variables, no en el espacio. O sea, si estamos hablando de cálculo vectorial, de cálculo espacial, entonces tiene una superficie. Entonces el gradiente les va a la ruta más rápida de cambio que pueden encontrar. Y esa rapidez no se refiere a rapidez física, sino, o sea, cómo evoluciona de manera más rápida. Si asociamos eso a teoría de plasticidad, y abran un poco su mente acá, porque es un poco complicado de ver, pero piénsenlo, o sea, esa superficie de excedencia, o sea, si la llevan a un espacio de deformación y piensan que las deformaciones plásticas van a ir empujando esa superficie, porque en deformaciones sí se puede continuar ortogonal a la superficie. Entonces las deformaciones van a empujar a esa superficie de excedencia, pero ¿en qué dirección? Bueno, en la dirección
en la que la superficie cambia más rápido, o sea, en el gradiente. Y esto representa una maximización en la energía plástica disipada. Y eso es importante porque la ruta en la que van a llevar es la ruta que maximiza la cantidad de energía plástica que ustedes pueden disipar. Ese es un criterio muy importante y está representado por ese gradiente, porque como les digo, el gradiente es la forma en la que la superficie en un espacio de desplazamiento evoluciona de manera más rápida. Y siempre las cosas se van a mover de esa manera, la manera en la que más fácilmente lo hacen. Espero que les quede claro ese concepto. Si tienen siempre una duda, ya saben que me pueden consultar siempre en la caja de comentarios, me pueden enviar un correo, yo con todo el gusto lo contesto si tengo tiempo en ese momento y si no, pues me esperan un poco e igual forma lo contesto y si no, pues me pueden enviar otro para recordarme, ningún problema con eso. Pero espero que queden claros hasta este punto, la verdad no es un concepto un poco pesado, digamos, pero ustedes pueden recordar sus clases de cálculo y recordar lo que es el gradiente de una función y entender cómo este gradiente da una dirección de normalidad a la deformación plástica, mientras que este factor lambda, que pueden ver acá, lo que da es la magnitud. Y eso, como les digo, es el criterio de normalidad para una ley de flujo plástico. Y como les digo, estamos en teoría de plasticidad acá, pero es muy importante que lo tengan en mente. Entonces, recuerden que les había dicho que la deformación total tiene dos partes, ¿no? Tiene la deformación elástica y tiene la deformación plástica, pero ya sé que la deformación plástica está dado por el gradiente multiplicado por el factor lambda que tengo, ¿ok? Y de acá lo que podemos hacer es despejar cuál es la deformación elástica, que la tenemos acá, ¿no? Y podemos decir que es la deformación total menos la deformación plástica que está dado por este producto matricial que tienen acá. ¿Y por qué es importante eso? Ya vamos a ver por qué prueba va a ser muy importante. Bueno, si recordamos, sabemos que cualquier incremento en carga va a ser directamente proporcional a la deformación elástica que tengan y va a ser proporcional a través de esta matriz de rigidez. Y luego aquí hacemos una pequeña manipulación, que es decir, ok, esta deformación elástica no es más que la deformación total menos la deformación plástica y multiplicado por esta matriz de rigidez me da el incremento de fuerza o carga que tenga. Ahora, para poder visualizar esto, lo que tenemos que hacer es pensar en una de las primeras clases que teníamos. Y esto es un poco controversial porque me preguntan siempre en esta clase, tengo muchos comentarios diciéndome, ingeniero, pero la deformación elástica no debería estar primero y luego la deformación plástica. No, no es así. Creo que quien está pensando eso, lo que lo están pensando desde un punto de vista de que creen que todo lo que está por acá, o que si yo vengo, por ejemplo, y cargo hasta acá, y por ejemplo descargo, entonces esa va a ser puramente elástico, y no voy a tener nada de deformación. Entonces toda la deformación que quede luego es elástica. Pero véanlo cómo sucede. Lo que sucede es que se ha demostrado experimentalmente es que si, por ejemplo, yo vengo muy dentro de esta curva y llego hasta este nivel de carga, lo que va a pasar es que va a descargar con una pendiente igual a la pendiente inicial o a la pendiente elástica, que en este caso el módulo de elasticidad, en el caso de mi matriz de rigidez, es mi matriz de rigidez, por ejemplo, o de mi análisis matricial es mi matriz de rigidez. El hecho es que descarga con esta pendiente y como hace la descarga con esta pendiente, entonces hay cierta deformación que es recuperable. Toda esa deformación que es recuperable a través de ese rebote elástico es deformación elástica. Y toda la deformación que queda es deformación plástica. Pero si yo evalúo hasta este punto la suma de esas dos deformaciones cuando yo estoy evaluando es la deformación total. Pero de hecho, una de las dos se va a recuperar. O sea que de la deformación total, una parte se va a recuperar y esa parte es la deformación elástica. Pero vean qué interesante ver a este problema simple de geometría. Y es que si yo conozco esta deformación elástica, y por eso es que he hecho esta manipulación, si yo conozco esta deformación elástica y multiplico por esta pendiente diciendo que quiero saber cuál es el nivel de esfuerzo que tengo, bueno, entonces lo que hago es tomar la pendiente y multiplicar por la deformación elástica. Y esto matemáticamente, si ven a la geometría del problema una pendiente por esta distancia, me va a dar esta altura, me va a poner justo en ese punto, justo en la cantidad de esfuerzo que yo tengo. ¿Ok? Pero esa deformación elástica no es tan fácil de saber porque requiere que sepa la deformación total y que le reste la deformación plástica. Así que necesito más datos de inicio. Y si no conozco ni el de esfuerzo, ni la deformación total, ni la deformación plástica, no es tan fácil de solucionar este problema. Pero sí es importante que vean que la forma en la que lo voy a representar me va a ayudar a resolver el problema más adelante y que
de un punto de vista matemático, tiene sentido verlo de esta manera, porque es exactamente el esfuerzo lo que estoy obteniendo, o en el caso de la fuerza, sería exactamente la fuerza. El punto que conozca o no la deformación total y la deformación plástica es otro asunto, pero el planteamiento es adecuado, ¿ok? Entonces, lo que estoy diciendo acá es que para saber cuál es este incremento de carga, pues puedo tomar la matriz de rigidez elástica y multiplicar la diferencia entre la deformación total y la deformación plástica. Eso me va a decir qué nivel de fuerza tengo. Ahora, si yo quisiera resolver el problema ya en este punto, no podría, porque ni conozco el gradiente ni conozco la magnitud de la deformación plástica lambda. ¿Ok? Aunque el gradiente sí lo podría conocer porque de inicio podría tener la superficie de excedencia y simplemente lo que haría sería una derivación, ¿no? Para obtener el gradiente. Pero bueno, es un hecho que no conozco la magnitud de la deformación plástica, así que el problema está un poco complejo todavía, pero vamos a trabajar para poderlo resolver. Entonces, una manera de plantearlo para más adelante poder resolver este problema. Y van a ver qué ingenioso cómo lo hacemos. Otro punto importante es que de la clase anterior, como hemos discutido, sabemos que este criterio de ortogonalidad existe, o sea, que el producto vectorial entre la deformación plástica y los incrementos de carga es igual a cero porque están separados a 90 grados. Se lo había mostrado en la clase anterior. Acá lo pueden ver, ¿no? O sea, este producto entre estos dos es igual a cero porque como les expliqué en la clase anterior y pueden regresar a esa explicación, es que la deformación sigue continuando, aunque el material no pueda tener más nivel de carga, porque recuerden que es elástico y perfectamente plástico. Entonces, si ese trabajo sigue existiendo, no es debido a esa fuerza, no es debido a esos incrementos de carga. Espero que queden claros. O sea, lo que pasa es que los incrementos de carga se van a ir desviando de forma que la deformación va a continuar saliendo de la superficie y el producto que hay entre los dos va a ser 90 grados, lo que significa que el trabajo realizado es igual a cero, porque no es esa rótula, porque ya se dio la que genera la deformación subsecuente, sino que son los elementos que aún no han cedido. Espero que quede claro con eso, pero pueden regresar a la clase anterior para verlo. Entonces, la razón por la que transponemos esto es que para poder multiplicar dos vectores tengo que transponerlo, porque no es una multiplicación de arreglo, sino una multiplicación de vectores. Es la única razón por la que se transpone y luego se reemplaza acá por su valor. Y nótese que lambda no voy a transponerlo porque es un valor escalar, pero este gradiente sí tengo que transponerlo. Y luego, aparte de eso, que lambda es un valor, es más la magnitud de la deformación plástica, en este producto de acá no va a ser igual a cero porque tiene un valor, así que lo podemos eliminar del problema y nos quedamos con esto, que el gradiente transpuesto por df es igual a cero. Muy importante porque luego lo que vamos a hacer es sustituir df acá, porque ya sabemos el valor de df y vamos a tener esta ecuación que está acá igual a cero. Luego tenemos esta ecuación que está acá que se ve bastante intimidante, digamos, pero realmente no es tan intimidante, ya van a ver que no, así que solo manténganse acá sintonizados todavía. Vean, van a ver que no es tan complicado. Entonces, lo que podemos hacer es reordenar, ¿no? Reagrupar. O sea, primero distribuimos, luego pasamos al otro extremo y lo que queremos hacer finalmente es despejar lambda. Y vean, el lambda es esto que está acá. Entonces, este valor de lambda, que recuerden que es la deformación plástica, vean de qué depende. Depende de la matriz elástica, depende del gradiente, de la superficie de excedencia y de la deformación total. Ok, entonces todavía no puedo calcular lambda porque requiero la deformación total. Y recuerden que para obtener la deformación total necesito saber cuál es la deformación plástica. Y todavía me encuentro en este problema muy difícil de resolver. Pero sí es interesante ver de qué está compuesto el valor de lambda, de la matriz de rigidez y de los gradientes básicamente y de la deformación total, como les he explicado. Ok, ahora sabiendo, ¿no? Que df, o sea, que este incremento en carga es igual a la matriz elástica por la deformación total menos, o sea, todo esto dentro del mismo vector, esta deformación plástica. Y habiendo encontrado lambda, podemos sustituir acá, y eso es lo que estamos haciendo, estamos sustituyendo todo esto que está acá, es el valor de lambda. Ok, una vez que hemos sustituido lambda, lo que podemos hacer es distribuir esta matriz elástica dentro de cada uno de los términos, de manera que vamos a tener esto que ven acá, la matriz elástica multiplicado por esta deformación total y la matriz elástica multiplicado por todo lambda, ¿no? Que recuerden que lambda es todo lo que está aquí. Entonces, solo hemos distribuido la matriz elástica. Y luego lo que podemos hacer es tomar como factor común
en ambos términos el desplazamiento total. Y tenemos una ecuación sumamente interesante y sumamente importante. Y es que necesitamos observarla a detalle. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estamos diciendo de que la relación que hay entre un incremento de carga y un incremento en desplazamiento total obtenido está dado por la resta de dos términos. El primer término es la matriz de rigidez elástica y el segundo término es todo lo que vemos acá. Y todo lo que vemos acá básicamente es la matriz de rigidez elástica multiplicado por el gradiente multiplicado por lambda, que es todo esto que está acá, ¿no? Entonces, básicamente acá lo que estamos haciendo es tomando esa matriz elástica y modificándolo con la deformación plástica. Y recuerden que básicamente la deformación plástica es el gradiente multiplicado por lambda. Y esto que tenemos acá es lo que se conoce como una matriz de reducción plástica. Porque ¿qué hace? Bueno, esta matriz captura toda esa deformación plástica y me ayuda a modificar esta matriz elástica, porque en cada incremento de carga que voy considerando, voy tomando la matriz elástica y le voy restando o sustrayendo esta matriz que está acá. Y esta matriz que está acá sería una matriz plástica, la podemos renombrar como una matriz plástica o matriz de reducción plástica. Y lo que efectivamente hace es que va modificando la rigidez inicial del problema y la va convirtiendo en una rigidez tangencial en cada incremento de carga. O sea que comienza elástico, en algún punto esta matriz es completamente cero o nula, y en algún punto comienza a ganar términos que comienza a restar a la matriz elástica, de forma que la va volviendo una matriz tangencial o una matriz elastoplástica. Así que va variando en cada incremento de carga mientras el problema se va volviendo inelástico, no lineal, inelástico. Y espero que queden claros de eso, porque esto es bastante interesante. O sea, esta es la matriz elástica, esta es la matriz de reducción plástica, y todo lo que está acá no es nada complicado de obtener ahora, porque esto es una pura operación matricial, no de multiplicación de matrices, transponer, sacar la matriz inversa. O sea, nada que no hayan hecho antes en su esquema de trabajo de matriz de rigidez, donde transponían, invertían matrices, es exactamente lo mismo. Es un poco más de trabajo, pero tampoco es demasiado trabajo adicional. O sea, es posible de hacer y es posible de programar. Ahora, entonces esto lo podemos pensar de la siguiente manera. Decimos que un incremento de carga está relacionado con un incremento en desplazamiento a través de esta suma matricial que tiene la matriz elástica y la matriz de reducción plástica. Y como les digo, esto siempre es una reducción. Eso es una suma algebraica acá, porque lo que va a hacer es que le va a ir restando en incremento de carga mientras el problema se va volviendo inelástico. Quiero decir, mientras el problema vaya pasando de la parte elástica hacia la parte plástica. O sea que cuando llegamos acá, hasta este punto, por ejemplo, si piensan en esto, en lugar de esfuerzo y deformaciones unitarias como, por ejemplo, fuerza y desplazamiento total, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hasta este punto, ¿no? Que es lo que me indica la cedencia, la matriz plástica es nula o cero, y acá empieza a ganar términos, que empieza a restar a la matriz elástica, que empieza a restar acá, ¿no? Y va básicamente capturando esta no linealidad, volviendo la matriz tangencial en cada punto o en cada incremento. Espero que queden claros de eso. Si tienen cualquier duda, ya saben que siempre me pueden consultar, no tengo ningún problema con ello. Pero entonces, básicamente, podemos concluir que esa matriz gradiente, que básicamente lo que aparece más y lo que estamos interesados, es el corazón de la matriz de reducción plástica. Y si es el corazón de la matriz de reducción plástica, es el corazón del análisis inelástico en sí mismo. Y tiene la siguiente forma, y es una matriz de 6 por 2. Bueno, ¿por qué es de 6 por 2? Primero definamos eso. Es de 6 por 2 porque tiene que multiplicar a una matriz elástica, porque vean acá, por ejemplo, tienen que esa gradiente multiplica por la matriz elástica. Y recuerden que la matriz elástica, si lo ven en dos dimensiones o en el plano, quiero decir, o sea, una matriz de 6 por 6. Pueden, para poder multiplicar a una matriz de 6 por 6, necesita una matriz de 6 por 2. ¿Y por qué aparece aquí un gradiente 1 y un gradiente 2? Porque pensemos lo que si tenemos el siguiente elemento, va a tener un extremo 1 acá y acá un extremo 2. O si quieren un extremo I y un extremo J, le pueden llamar aquí gradiente I y gradiente J. Ok, pero este gradiente se refiere al comportamiento en cada uno de los extremos.
¿Y cómo es ese gradiente? Bueno, es de la siguiente forma, porque por eso es que es de 6 por 6, porque ustedes pueden reemplazar esto acá y acá, ¿no? Y van a tener una matriz de 6 por 2, quise decir, no de 6 por 6. ¿Y qué tiene el gradiente? Como les digo, bueno, lo que tiene es la derivada parcial entre mi función o superficie de excedencia y cada uno de los términos de interés. O sea, en este caso, como una interacción entre axial y momento, entonces lo que va a tener es la derivada parcial entre la superficie de excedencia y primero con respecto al axial, luego con respecto, luego voy a tener cero aquí, quiero decir, porque acá lo que tengo es cortante, y a menos que esté interesado en la interacción con cortante también, esto va a ser cero, porque no voy a modificar nada que tenga que ver con cortante por ahora, o al menos no estoy interesado en este curso, en las aplicaciones prácticas, hacer eso, pero técnicamente se puede hacer. Y bueno, ¿y acá qué es lo que tenemos? Bueno, acá tenemos la derivada parcial de la superficie de excedencia o la función de excedencia con respecto al momento. De forma que acá tenemos la interacción entre axial y momento o interacción PM. Entonces hacemos esa derivada parcial y sustituimos en cada uno de estos términos que está acá. Tenemos nuestra matriz de 6 por 2, la que luego vamos a tomar y vamos a multiplicar acá, ¿no? O sea, vamos a multiplicar la matriz elástica por el gradiente, luego el gradiente lo podemos transponer, multiplicamos por la matriz elástica, luego por el gradiente otra vez, luego invertimos, luego tenemos el transpuesto del gradiente, multiplicamos por la matriz elástica. Una vez teniendo este gradiente, como les digo, todo es sencillo. Y la idea es que la superficie de excedencia es un dato inicial, o sea, es un dato que ustedes definen al inicio del problema, ustedes definen su superficie de excedencia, ¿ok? Y no crean que esta derivada parcial es algo extremadamente complicado porque realmente lo hacen numéricamente, no es nada complejo y ustedes proveen una superficie y derivarla parcialmente tampoco es que va a ser complicado, como les digo, porque lo van a hacer de manera numérica. Entonces, esto que acabamos de hacer, toda esta derivación para obtener esa matriz de reducción plástica o esa matriz elastoplástica en general, es bastante importante y es bastante detallado porque la precisión que obtenemos con el análisis haciéndolo de esta manera es muy, muy considerable. Entonces, como les digo, si alguien les dice que ha escrito un programa de análisis inelástico y únicamente incorpora inelasticidad uniaxial o básicamente rótulas que se den únicamente en momentos, pero que no tienen esta interacción, que no están construidas a través de una ley de flujo plástico, o sea, realmente eso es análisis inelástico muy, muy, muy simple. O sea, es funcional únicamente en el caso que no tengan cargas axiales. Pero cuando ustedes tienen cargas axiales, por ejemplo, el caso de columna a flexocompresión, o sea, ese análisis no es suficiente. Así que ese programa no es tan de no lineal como les dice. Ustedes tienen que preguntarle primero, ¿tu programa incorpora plasticidad multiaxial o inelasticidad multiaxial? O sea, interacción entre axial momento, axial cortante, etcétera. O sea, si es así, si es un programa realmente de análisis inelástico. Si no es así, es un programa muy simplificado con muchas limitaciones. Pero bueno, la idea aquí es que para realizar este tipo de análisis de forma práctica necesitamos construir una serie de algoritmos mucho más complejos que los algoritmos simples de plasticidad uniaxial que ya conocemos. O sea, es bastante complicado, como les digo, se necesita un algoritmo que aplique la carga de forma incremental. Eso lo podemos hacer, ya lo hemos hecho, no tenemos problemas, es lo que hemos trabajado hasta el momento. También, en cada incremento es necesario verificar la distancia entre dicho incremento y la superficie de excedencia. Eso es bastante interesante porque imagínense, o sea, esto es nuevo, ustedes van haciendo un análisis incremental y saben cuál es la combinación que tienen en su análisis entre cargas axiales y momento en cada incremento. Pero ustedes tienen que definir si han cedido o fluido o no, o sea, si tienen flujo plástico o no. ¿Y cómo lo van a definir? Sabiendo cuál es la distancia, por ejemplo, entre un incremento como este y la superficie de excedencia. ¿Y cómo puedo saber eso? Bueno, porque recuerden que esto, aunque se vea como una función continua, en la computadora es imposible definirlo como una función continua, sino que está hecho por puntos. Entonces imagínense que está hecho por un punto acá y el siguiente punto está acá. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que crear un algoritmo que mida la distancia a los puntos más cercanos. Sabiendo la distancia a los puntos más cercanos o las distancias más cortas, sabemos en qué dirección nos movemos. Entonces, una vez que esa distancia se ha vuelto negativa, significa que hemos cruzado la superficie de ese ser. Se necesita un algoritmo, digamos, radial acá para saber cuál es ese radio de distancia entre cada incremento de carga y dos puntos, que son los dos puntos más cercanos que tengamos en cada incremento de carga
a la superficie de excedencia, lo cual suena un poco complicado, pero es posible, se puede hacer. Ya no quiere decir que ustedes pueden hacer este algoritmo en una noche, no como podrían hacer un algoritmo de plasticidad uniaxial o rótula en flexión nada más. Esto toma tiempo, es un proyecto realmente. Entonces, una vez hemos pasado a la superficie de excedencia con un incremento, necesitamos un algoritmo que nos retorne a dicha superficie, la cual puede cambiar de forma, y me disculpan que esto está pegado, pero es de forma dependiendo de nuestro input. O sea, lo que estoy diciendo es que necesito un algoritmo que de alguna manera, si yo vengo y he cruzado la superficie, me tiene que retornar hacia la superficie, hasta este punto Q, por ejemplo. Entonces, ese es otro algoritmo adicional. Y el problema está en que la superficie, como les digo, no es igual siempre. Si es el caso de acero, es distinta. Incluso dentro de acero hay distintas superficies que yo podría considerar o distintas teorías para considerar la superficie. Y el caso de concreto es distinta a la superficie también, ya la conoce. Entonces necesitamos ese algoritmo adicional, lo cual también es complicado, no es fácil de hacer, pero se puede crear. Adicionalmente a eso necesitamos otro algoritmo que redireccione los incrementos de carga luego de la excedencia en una dirección siempre tangencial a la superficie de excedencia. Recuerden que esto tiene que ver con la ley de ortogonalidad que ya hemos estudiado, y es que si nosotros hacemos un zoom acá, ¿no? Entonces recuerden que estoy en así, y lo que hemos dicho es que los incrementos de carga, una vez tocan la superficie, no pueden salir, pero se van a redistribuir. Entonces van a buscar otro punto sobre la superficie de esencia, van a viajar alrededor de la superficie. Entonces, si esto es tangencial, como dice la teoría, van a venir acá. Como los incrementos son discretos, el siguiente incremento no va a encontrarse en este punto, sino que cada vez va a ir saliendo más y más de la superficie. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, lo resolvemos con un algoritmo de corrección que va a tomar este incremento tangencial y lo va a volver secante a 2 puntos. Pero ese ya es otro algoritmo adicional que necesitamos. ¿Ok? Y ahora recordemos que la función de excedencia puede variar dependiendo de nuestro input. Por lo cual el algoritmo debe ser capaz de manejar esto también, o sea, debe ser capaz de trabajar con muchas superficies de excedencia. Entonces, esto ya suena bastante complicado. Crear todo esto, como les digo, un proyecto de meses, no de un par de días, como lo harían para un caso de plasticidad uniaxial. Esto sí que toma tiempo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos solventar ese problema y hacer algo más sencillo que nosotros sí podamos trabajar en esta clase? Técnicamente, los programas más complejos trabajan de la forma que les acabo de explicar. Por ejemplo, Mastan 2 trabaja de esa forma. Sospecho que Perform 3D o SAP 2000 pueden hacer eso también cuando se trate de casos de plasticidad multiaxial o interacciones. Sí, lo pueden hacer también. No se diga los programas de elementos finitos como ANSI, Abacus, Adina, por ejemplo, que obviamente trabajan de esa forma. Pero si nosotros vamos a manejar un programa de pórtico, y pórticos no muy complejos, digamos, o sea, por ejemplo, simples pórticos que tengan hasta 10, 15, lo que ustedes quieran de niveles, eso no importa, pueden tener muchos niveles, pero mientras su geometría no sea altamente complicada, mientras no tenga elementos que incorporen demasiada complejidad a mi análisis, puedo trabajarlas de la siguiente forma, es que puedo crear un algoritmo de aproximación sucesiva. Entonces, este es un algoritmo que es incremental y a la vez iterativo. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente manera y es el que vamos a estar utilizando en la clase. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a realizar un análisis como si la excedencia dependiera únicamente de la flexión. O sea, vamos a hacer un análisis incremental y en ese análisis vamos a definir la excedencia o el flujo plástico una vez que hemos alcanzado el momento plástico o momento de excedencia, depende si tienen un modelo elástico perfectamente plástico o un modelo elástico luego con endurecimiento, entonces puede ser ya sea la excedencia o sea el momento plástico. El punto es que una vez que hemos alcanzado eso que define el estado de plastificación o inelasticidad uniaxial, entonces vamos a decir que se forma una rotura plástica en ese punto. Las fuerzas axiales no son conocidas sino hasta el final del análisis, por lo cual se corre un análisis completo y luego se extraen los axiales de los miembros. O sea, voy a hacer mi análisis incremental con cedencia únicamente en flexión, como les digo, como ya lo hemos hecho antes, pero la diferencia ahora es que voy a ir en cada incremento, voy a ir capturando los niveles de axial y voy a sumar esos niveles de axial hacia el final para tener el axial total en cada uno de los elementos. Ok, y una vez que tengo esos axiales, se evalúa el estado de la rótula considerando la combinación entre axial y momento. O sea, una vez que tengo los axiales finales, voy a ir a la superficie de excedencia de cada una de mis secciones y voy a ver cuál es realmente la capacidad de momento
considerando el axial que tengo. Y puede ser reducida si es el caso de acero, o puede amplificar un poco si es el caso de concreto, si tengo suficiente axial. Igual el concreto va a empezar a reducir. Recuerden que la superficie de excedencia de concreto es un poco distinta. Y la idea es que esta, por ejemplo, si yo tuviese este nivel de axial que está acá, pues voy a tener una capacidad de momento un poco mayor que si considerara el caso de flexión pura, básicamente. Entonces, esa es la idea de lo que acabo de explicar. Voy a definir cuál es el estado de mi rótula en combinación axial y momento, pero al final del análisis. Como se imaginan, esto no es lo más preciso, pero ¿cómo lo podemos manejar? Lo que podemos hacer es que se vuelve a realizar un análisis completo con la nueva capacidad de momento para cada una de las secciones. O sea, con esa capacidad reducida de momento en función del axial que tengo. Voy a volver a capturar el axial a lo largo del análisis para tener el axial total al final del análisis. Entonces, todavía en este punto no es preciso, pero lo que voy a hacer es que voy a repetir los pasos, no los planos, me disculpan acá, los pasos 3 y 4 hasta que el análisis haya convergido en una capacidad inelástica. O sea, si yo hago el primer análisis de flexión pura, puedo tener esta capacidad, por ejemplo. Si ustedes ven esta gráfica, es capacidad y estos son ciclos. Entonces, esta es la capacidad máxima que tengo inelástica, es un análisis de flexión pura. Si yo vengo y hago la primera modificación, como les digo, voy a mi superficie, reduzco la capacidad de momento en función del axial, entonces voy a tener al final del análisis, si vuelvo a correr otro análisis, voy a tener esta capacidad. Pero si vuelvo a repetir, voy a tener esta capacidad. Y luego esta, en el cuarta iteración, quinta iteración, y como pueden ver, voy convergiendo hasta converger aquí completamente. Entonces, toma unos cuantos iteraciones del mismo análisis, que en realidad no es complicado de programar, o sea, es programar, como les digo, un análisis de flexión pura. Luego lo que voy a hacer es ir a la superficie de esencia al final, reducir en función de los axiales que tengo, y luego voy a volver a evaluar, voy a volver a hacer lo mismo, voy a volver a evaluar, y voy a ir tratando de capturar cuál es la carga total de colapso, la máxima carga que puede soportar. Imagínense como el cortante basal, por ejemplo, en cada uno de los análisis, y voy a ver cuándo van convergiendo. Y voy a configurar una tolerancia. Una vez tengo la tolerancia en lo que yo deseo, entonces detengo el análisis. Y así es como lo vamos a trabajar en clase y les voy a mostrar cómo hacerlo acá. De la otra manera es bastante más complejo, o sea, es la forma más precisa de hacerlo, como les digo. O sea, este análisis de aproximación sucesiva versus el análisis elastoplástico con la superficie de excedencia van a dar resultados muy similares. Van a ver que la diferencia es prácticamente imperceptible, ¿no? O sea, pueden ser de decimales, pero dan bastante similar. Entonces, el otro análisis, como les digo, el análisis que incorpora la superficie de excedencia, toda la teoría de plasticidad, la ley de flujo plástico, la matriz gradiente y todo eso, es la forma en la que programas más avanzados o bastante avanzados lo hacen. Pero esta forma también es viable y, como les digo, lo vamos a hacer en clase y les voy a mostrar. Entonces, bueno, ahora que vamos a trabajar de esa manera, ahora que tenemos distintos patrones de carga, recuerden que antes únicamente teníamos cargas laterales o cargas distribuidas o concentradas en una viga. Ahora vamos a tener cargas laterales, cargas distribuidas, por ejemplo, porque la idea es que vamos a considerar los niveles de axiales en los elementos. Y normalmente un pórtico en análisis pushover, por ejemplo, tienen cargas distribuidas que deberíamos de considerar. Entonces, ahora que vamos a estar haciendo eso, tenemos que hablar de algo que no hemos hablado, pudimos haber hablado antes, pero no miraba la necesidad. Y es que para hacer análisis inelástico, bueno, existen varias formas de proceder, pero las principales son estas. Tenemos un control de carga y un control de desplazamiento. Ustedes pueden ir a ETABS o SAP, por ejemplo, y pueden ver que cuando ustedes están haciendo su análisis pushover, les va a decir lo que quieren usar: control de carga o load control, o quieren utilizar control de desplazamiento o displacement control. Y ustedes definen. Porque este es un poco más avanzado y este que vamos a estar estudiando para análisis pushover, este es suficiente, un control de carga. Entonces, como les digo, o sea, para el análisis que estamos realizando, generalmente es aceptable proceder utilizando un control de carga. Pero tiene ciertas implicaciones. ¿Y cuáles son las implicaciones? Bueno, implica que nuestros patrones de carga deben de incrementar o evolucionar de la misma forma. O sea, quiere decir que, por ejemplo, tanto la carga distribuida como las cargas directamente que estoy concentrando sobre los elementos y las cargas laterales, todas las cargas que tengo, todos mis patrones de carga deben de ir incrementando a la misma razón, deben de evolucionar a la misma razón. Entonces esto va a cumplir lo que ya hemos hablado antes en una clase anterior, y es que mi incremento de carga está básicamente dado por el producto entre este factor lambda y esta carga referencial. Y esto es algo que no me gusta porque los textos de análisis inelástico o análisis no lineal definen lambda de una manera acá, y luego lambda también es la deformación plástica, pero no en este caso. Lambda
es una relación de carga. Ok, entonces en este punto lambda es una relación de carga, nada más que me define el porcentaje en el cual las cargas van a ir variando o evolucionando. Y el punto es que este lambda va a permanecer constante de forma que va a hacer evolucionar los patrones de carga a la misma razón. Supongan que voy a decir que lambda es 0.1, entonces en cada incremento de carga va a tomar 10% de la carga lateral, 10% de la carga distribuida, 10% de cualquier carga que tenga. Entonces, esto se debe cumplir sí o sí si están haciendo un control de carga. Y de la manera en la que estamos trabajando es con control de carga, así que tenemos que cumplir esto. Esto es muy importante. Si no cumplen esto, no van a obtener buenos resultados. Ahora, si ustedes trabajan con un control de desplazamiento, pues no es necesario que cumplan esto. Pero bueno, eso es un poco más avanzado, el tema de otro día. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a realizar este ejemplo 3. Y vean que esto cada vez se vuelve más complicado y cada vez incorpora más cosas. Entonces lo que he hecho es que he bajado el nivel de complejidad del pórtico en sí mismo, diciendo que para que lo quiero los niveles con un pórtico de un nivel, puedo demostrar exactamente lo mismo. Ustedes extrapolan esto a 2, 3, 4, 10 niveles si quieren, escriben su algoritmo en Python o en MATLAB o lo que ustedes quieren y pueden manejar el número de niveles que quieran y el número de claro o vano que ustedes quieran. Pero el algoritmo va a ser exactamente igual al que estoy haciendo yo acá o el que voy a hacer acá. No tendría ninguna diferencia. Solo que para poderlo explicar paso a paso y no perderlo en cosas de programación, sino que entiendan realmente lo que estamos haciendo, me parece que un pórtico de un nivel es suficiente y van a entenderlo muy bien. Entonces dice que para el siguiente pórtico a momentos, sujeto a cargas laterales y gravitacionales esta vez, determine el desplazamiento de techo en el nodo 3, que es este nodo que está aquí, así como el constante basal total que el mismo puede soportar. Usando análisis no lineal con la estrategia de solución de paso simple de Euler en control de carga, ya tienen un término nuevo, con aproximación sucesiva para considerar la interacción PM, algo adicional también. Entonces tenemos las propiedades, he hecho todas las mismas propiedades para complicar menos el problema. Tienen el FY, vamos a hacer una relación elástica perfectamente plástica que está dado acá para la viga 16 por 45 y vamos a considerar la siguiente curva o superficie de esencia, quiero decir, que está dado por esta función que está acá. Este está dado por el libro Matrix Structural Analysis de Simian, Gallagher y Maguire, ¿no? Y hay papers sobre esta superficie de esencia, es bastante buena. Ustedes pueden hacer aproximaciones más simples como las de ASC 360, por ejemplo, que son más simplificadas, o algún paper que ustedes encuentran en algún texto donde definan una superficie de esencia. La verdad que esta no es la única que podrían utilizar, por eso realmente en los programas como ETAP, SAP o Perform 3D, esto es un input, ustedes definen la superficie de esencia. Entonces en este caso para hacer match con Mastan 2, por ejemplo, entonces estoy utilizando la misma superficie de esencia que ocupa el programa. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que mi correo también está ahí siempre. Si tienen cualquier consulta, me pueden enviar un correo y siempre estoy abierto a ayudar. Y también, por favor, síganme en mis perfiles de Facebook, Entendiendo Estructura, y en mi perfil de LinkedIn, Eric Osorio. Una vez más, compartan este video, por favor, entre sus colegas de ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, inclusive que estén interesados en este tópico, que esa es la única manera en la que puedo seguir creciendo y puedo seguir subiendo material como este. Y bueno, ha sido un placer. Como les digo, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.